ya he dicho en pasados vídeos, la técnica de los controladores, quienes crean la historia del humano y el control mental con las religiones y otros sistemas, utilizan campañas de desprestigiación hacia aquellos que son un peligro para ellos. Aquellos que poseen conocimientos o las claves para escapar de esta Matrix son colocados como insignificantes personajes, que no merece la pena indagar en ellos, personas no gratas o pecadores y sucios espiritualmente que serán recordados por esto. Este es el caso de María Magdalena. La religión ha propagado una imagen de María Magdalena que no corresponde con la realidad. Ha ultrajado su nombre, nos han mentido deliberadamente al alimentar una imagen distorsionada y vejatoria de María Magdalena. Y lo que es más grave, ha tolerado durante miles de años que la comunidad cristiana mantuviese la creencia falsa de la vulgar prostituta arrepentida en contra de las enseñanzas que Jesús nos ofreció. En la Biblia nunca se menciona directamente a María Magdalena como prostituta, ni tan siquiera se menciona que alguna María lo fuera. Pero aún así se creó un falso pasado a partir de débiles razonamientos bíblicos e históricos de aquella época. El nombre de María Magdalena proviene de María la de Magdala, nombre arameo de la ciudad de origen de Magdalena, identificada a su vez con la ciudad pesquera de Migdal Nunaya del Talmud. A partir de esto y del texto judío sobre la ciudad de Magdala llamado Lamentaciones, que se narra el juicio de Dios y la destrucción de la ciudad por considerarse ciudad de paganismo y fornicación, se establece un paralelismo entre ambos hechos, que unido a la interpretación del Evangelio de Lucas 8, 2, 4, otorgan finalmente el rol de pecadora a María Magdalena. De hecho, la existencia de burdeles por todo el Mediterráneo estaba contrastada, y Galilea no debía ser ninguna excepción, pero de ahí a otorgar tal rol a María por considerarse que al vivir en aquel lugar pudo ejercer la prostitución, no deja de ser una suposición injuriosa. A partir del Evangelio de Lucas 8, 1, 4, el Papa Gregorio I realiza una proclamación en la Basílica de San Clemente en el siglo VI, manifestando que los 7 demonios que poseyeron a María representaban todos los pecados del hombre, entre ellos la fornicación. Se dice lo siguiente: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Igualmente, otro evangelio utilizado para dar veracidad a esto es el Evangelio de Lucas 7, 36, 50, en el que se hace referencia únicamente a una María pecadora, atribuyéndole sin más este pasaje a María Magdalena, y sin ninguna referencia bíblica e histórica se decidió que tal pecado no fuese otro que la prostitución, y pone lo siguiente: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Si se estudia bien la Biblia, María Magdalena aparece nombrada en los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús, y tras su muerte adopta un papel protagonista. Aparece en la crucifixión, en el entierro, y es parte fundamental de la resurrección. Esto sería difícil de explicar si no hubiese sido alguien muy importante en la vida de Jesús. A pesar de ello, no se indica en ninguna parte de la Biblia qué relación tenían entre ambos. El Nuevo Testamento ha pasado por muchos procesos de edición y traducción, donde se han manipulado datos importantes sobre María Magdalena. ¿Pero por qué se trata así a María Magdalena? ¿Por qué la han borrado de las Escrituras y han modificado su verdadera historia? Pues bien, en los textos apócrifos se deja entrever que María no era una seguidora más de Jesús, sino que había una relación mucho más cercana. Además, era a quien Jesús le confesaría enseñanzas más profundas. Esto la convertía en un peligro tanto para quienes perseguían a Jesús como para la corporación en general. Además de portar un conocimiento capaz de derrotar a quienes controlan el planeta realmente, llevaba en su interior la semilla de Jesús.
un ser clave en la expansión del linaje, capaz de destruir el control del planeta. Llevando María el ADN de dicho linaje haría que se expandiera por toda la humanidad y era un peligro. Así que tiempo después de la crucifixión tuvo que escapar de Galilea y, según algunos investigadores, se refugió en Europa, al sur de Francia. Leyendas cuentan que María Magdalena salió de su tierra y llegó a la costa del sur de Francia. La barca en que salió, se dice, no tenía ni remos ni timón. Una de las leyendas cuenta que la barca se dirigió a una isla llamada Ratis en la costa de Galia, el lugar de un templo dedicado a la diosa en sus formas de Cibele, Artemisa e Isis. Ratis se convirtió en Santa María de la Mar, el lugar donde, según la leyenda, desembarcó María Magdalena junto con Lázaro, María de Betania, que algunos la conectan con la misma María Magdalena, Salomé, la madre de Juan, Maximino y José de Arimatea. Los personajes varían según las leyendas. Por eso se cree que allí, en Santa María de la Mar, desembarcaron 3 Marías: María Magdalena, María Salomé y María Jacobi. Desembarcó también una niña llamada Sara, un nombre que quiere decir princesa en hebreo. Dicen que Sara, de tez morena, fue la hija de María Magdalena y de Jesús. Las Marías se separaron para llevar el Evangelio a otros lugares. María Magdalena se fue a la Provenza, donde predicó y convirtió a muchos de sus habitantes. Estos cristianos se convirtieron en los cátaros, las víctimas de la primera cruzada debido a sus creencias religiosas que la Iglesia consideraba como una herejía. La herejía era su creencia en que María Magdalena era la esposa de Jesús. Según la leyenda francesa de la leyenda dorada, María Magdalena conoció a un príncipe y a su esposa, quienes al principio se resistieron a convertirse. Cuando María Magdalena efectuó el milagro de revivir a la princesa y a su hijo, cuando ya se les había dado por muertos, ambos nobles se convirtieron, lo que ayudó a que toda la población del área siguiera su ejemplo. María Magdalena pasó sus últimos 30 años de vida retirada en una cueva donde pasaba sus días meditando y rezando. Todos los días los ángeles la llevaban al cielo para alimentarla y en el momento de su muerte la llevaron al cielo. Esta cueva también se ha relacionado al antiguo culto de la diosa en Europa. Cuando llegó la hora de su muerte, María Magdalena llamó a San Maximino y tuvo una muerte gloriosa en su presencia. En la cripta de la Basílica de Santa María Magdalena de Schönbaume se encuentra un sarcófago y un relicario con sus restos. Se dice que las otras 2 Marías se quedaron en Santa María de la Mar, junto con Sara, que se convertiría en la santa patrona de la ciudad. Debido a estas leyendas y a las creencias de los antiguos cristianos de la zona, en el sur de Francia existen muchas iglesias que hacen referencia a María Magdalena a través del arte que guardan en sus muros. Existen más historias acerca de la vida de María Magdalena después de la muerte de Jesús. Una relata que fue a Éfeso y otra que se fue con José de Arimatea a Inglaterra. Existe un conocimiento sobre el linaje de Jesús encriptado en cuadros, iglesias, catedrales, estatuas, etc., que varios grupos y subgrupos de poder lo mantienen en secreto. Todo aquel que ha intentado filtrar dicha información ha sido eliminado. La corporación va buscando a dicha línea de sangre por todo el planeta. Quienes forman parte de dicho linaje están protegidos por grupos que desde hace milenios han resguardado este secreto. Son grupos que protegen a la humanidad, algunos rebeldes que escaparon de la corporación para realizar dicho trabajo. Uno de estos grupos fueron los cátaros, que protegían al Santo Grial, que no es otra cosa sino el linaje de Jesús. Para los cátaros no había un solo Dios, sino que existían 2 realidades opuestas, el bien y el mal, y 2 divinidades irreconciliables, Dios y Satanás. El primero era el creador del mundo espiritual, del alma, y el segundo había creado todo lo material, el mundo y sus criaturas. El espíritu vivía prisionero en los cuerpos de los humanos, atado por los deseos y las pasiones. Jesús era un ser puramente espiritual que vino a la tierra para proporcionar un bautismo que garantizaba la salvación, el consolamentum, que se había ido transmitiendo desde entonces mediante la imposición de manos.
Era el único sacramento que admitían los cátaros y lo administraban los miembros más puros de la comunidad, los bons homes, a quienes la Iglesia católica llamó perfectos en son de burla. Los cátaros sabían la verdad sobre la realidad del planeta y las entidades que lo controlan. Por eso los eliminaron, al igual que hicieron con los gnósticos. Todos estos mensajes los dieron de una manera encriptada, de una manera secreta. Solamente aquel que sabe ver los mensajes encriptados sabrá y conocerá la verdad. La descubrirá por él mismo.